paz y bien, franciscaneando. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Ven a conocer y juntos vamos a aprender las enseñanzas de Francisco de Asís, su espiritualidad viviendo en la humildad, el buen ejemplo que dejó a la humanidad. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Somos la iglesia en salida al encuentro de nuestros hermanos, dispuestos a evangelizar y a testimoniar paz y bien a los hermanos de buen corazón. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Bueno, sean bienvenidísimos nuestros queridos hermanos y teleamigos que se sintonizan el día de hoy con nosotros para franciscanear, hoy con un tema bastante especial para nosotros. Parte de nuestra identidad, lo que somos, también lo debemos a lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero entonces, antes de comenzar como en sintonía con toda esta celebración, porque seguimos como en la celebración franciscana por excelencia, quiero presentarles entonces a ustedes, mis queridos hermanos teleamigos, a Fray Alexis. Entonces vamos a preguntarle, a dejar que él mismo sea quien se presente y nos cuente un poco acerca de él. ¿Quién es Fray Alexis? Bueno, el Señor les dé la paz, un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Soy un religioso joven de la comunidad franciscana, sacerdote, neopresbítero, y en este momento me encuentro evangelizando y llevando a cabo mi misión como religioso en la Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Y para mí es un motivo de mucha alegría estar aquí en este momento y poder compartir con ustedes este pequeño espacio en donde conoceremos un poco más de la vida de nuestro seráfico Padre, San Francisco de Asís. Bueno, Fray Alexis, bienvenidos. Gracias por sumarte a franciscanear con nosotros hoy en un tema bastante, como ya te mencioné, especial para nosotros, bastante particular. Pero iniciemos entonces este momento de encuentro con una pequeña oración, comunicándonos con ese Señor que sabemos nos escucha y nos habla continuamente. Querido Dios del cielo, te damos gracias por ti mismo, por todo lo que haces en nosotros, por cómo nos enseñas a ser mejores seres humanos. Gracias porque tu amor infinito nos conduce a encontrarte a ti verdaderamente presente en el hermano, en el otro, en lo otro, en todo aquello que tú mismo has creado. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos ayudes a poder seguirte e imitarte continuamente para convertirnos auténticamente en verdaderos pregoneros de tu evangelio, siguiendo los pasos de nuestro seráfico Padre Francisco, a quien llamamos de Evangelio viviente. Concédenos, Señor, la gracia de poder reconocerte en los hermanos que sufren, pero también en aquellos que viven la alegría. Permítenos, Señor, encontrarte a ti en aquel hermano enfermo, pero también en aquel joven que se dispone a luchar por ti, para encontrarte día a día en su camino. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, oh Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Bueno, también le damos una cordial bienvenida a Paolo, que también se une a franciscanear con nosotros, habitualmente como todos los jueves, a la misma hora, por el mismo canal. Así es. Muchas gracias, Fray. Gracias. Para mí siempre será un gusto estar con ustedes compartiendo. Bueno, muchas gracias.
Como les venía comunicando o informando al inicio, esta semana para nosotros los franciscanos ha sido un poco diferente, ¿no? No es como una semana habitual de la que tenemos el resto del año, sino que esta semana estuvimos de celebración o seguimos de celebración porque celebramos la gracia de Dios, la santidad de Dios en nuestro hermano Francisco de Asís. Ya sabemos, Francisco de Asís lo conocemos por muchas cosas. El patrono de los ecologistas, el hermano de la creación, el evangelio viviente, el poverelo o el pobre de Asís. Y así como muchos apelativos tiene este gran hermano nuestro. Pero entonces vamos a tratar de diseñar un poco la figura de Francisco de Asís. ¿Quién fue Francisco de Asís y por qué es tan significante esa experiencia que él, de la mano también de Dios, ha creado? Entonces, una primera pregunta para aquí, para nuestro hermano Alexis. Bueno, ¿quién es Francisco para ti? Bueno, Francisco para mí se constituye en un pilar de vida, en una estructura, en una manera de ser, en una forma que Dios le inspiró a él y que sigue inspirando a muchos más como una manera de ser y de hacer en este mundo. Francisco de Asís siempre tuvo inspiraciones pequeñas, pero esas inspiraciones pequeñas estaban reforzadas e inspiradas por la gracia de Dios. Para mí, Francisco significa dos cosas muy importantes. El hecho de la fraternidad como un signo de caminar en este mundo dividido por las discordias, en este mundo llevado a los extremos a través del individualismo. La fraternidad que enseña San Francisco de Asís se constituye en una manera de seguir a Cristo. Es una fraternidad que se entiende única y exclusivamente cuando vivimos la minoridad. Y ese es el segundo punto que para mí significa Francisco de Asís. Una minoridad que me dice a mí que debo ser el menor, como cuando se es el menor de la casa, que se está disponible para servir a los demás, cuando el menor de la casa hace las labores, los quehaceres, van y lo mandan a la tienda a hacer los mandados. Ese es el sentido de lo que San Francisco me inspira a mí. Vivir en una fraternidad que implica la relación con los hermanos, el acompañar a los más débiles, el cuidar de la naturaleza y siempre reconocerme menor, es decir, disponible para ayudar, siempre estar atento a las necesidades. Francisco de Asís es la estructura de mi vida para seguir a Cristo. Es la manera de ser y es la manera de responder a la vocación que he recibido de nuestro Señor Jesucristo. San Francisco entonces se convierte, lo identificamos como con muchas vertientes, ¿no? Quizás dentro de el santoral cristiano, varios santos tienen como una tendencia, o están dedicados solamente como a la educación, otros simplemente a la misión, otros a la contemplación. Pero no sé, lo que me cautivó de pronto al inicio de este santo, de San Francisco, es que como que inmiscuye todos estos factores y construye un término especial, la fraternidad. Entonces que ya se había acuñado, quizás este término ya existía, ya se usaba en algunos ambientes eclesiales, pero Francisco le da como un nuevo matiz, ¿no? Lo lleva como a un punto que podemos identificar como teológico, como que brota de Dios y hacia Dios como que vuelve, entonces como que lo inmiscuye en ese mismo proyecto articulador de salvación, de reconocimiento, pero no solamente del otro, en tanto otro, sino porque en el otro se manifiesta Dios, porque eso es como una parte bastante importante de toda esta construcción de Francisco. Y podemos ver claramente que en Francisco a lo largo de su vida tuvo como una evolución de su fe. Quizás en sus momentos de juventud, en su tiempo de juventud, la fe de Francisco no era tan madura o tan entregada, sino que ha ido como madurando a lo largo del tiempo y se consolida en lo que ya conocemos, en esa experiencia de Dios profunda que lo inspira a encontrar hermanos. Y ya lo menciona también hacia el final de su vida en el Testamento 14,
cuando el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer. Entonces yo creo que todo esto que se configura como un camino, como un itinerario, ya lo dirá San Buenaventura también, uno de los grandes hijos de Francisco, un itinerario hacia Dios. Estamos en un camino como ascendiendo, como el camino del programa de Franciscaneando, en un camino de ascensión hasta el Señor, que lo debe conducir al ser humano precisamente a no ser el mismo, antes y después de conocer a Dios. Es una experiencia que nutre el caminar cristiano y para nosotros nutre nuestra experiencia de vocación y le da un nuevo sentido, un nuevo aire, como un nuevo sazón, si lo decimos de esa manera, como que le aplican ajo y cebolla a ese camino de construcción franciscana. ¿O qué opinas acerca de esa experiencia, Yali? Sí, efectivamente, pues la fraternidad se constituye como un lugar teológico, ¿no? Un lugar de encuentro con el Señor, porque la fraternidad no es algo ya definitivo y construido de una vez, es algo que se tiene que hacer día a día, es una relación que me exige a mí, porque cuando nosotros nos relacionamos con los demás, no solo debemos esperar las cosas buenas, sino también debemos esperar las cosas malas, y debemos esperar que el otro también me interpele a mí, que el otro me aporte en mi vida significativamente para que yo vaya creciendo. Y eso lo entendió San Francisco cuando al utilizar esas palabras en los últimos momentos de su vida, en su testamento, llegar y enseñarle a los hermanos que fue la gracia de Dios la que se manifestó en la relación de la fraternidad, que le ayudó a ir construyendo su estilo de vida. Porque en un primer momento Francisco intentó de cierta manera llevar a la plenitud su propia existencia, pero después el Señor le dijo, no se trata solo de construir un camino individual de relación con Dios, sino que se trata de construir una relación fraterna con toda la creación. Por eso Francisco veía la naturaleza, los pájaros, los animales, veía a los hermanos y podía establecer que allí con el que se estaba encontrando era con Dios. Y era Dios que le estaba invitando a alabar la grandeza de su creación, a darse cuenta que todo lo que tenemos a nuestro alrededor nos habla de Dios y nosotros allí en esas cosas podemos encontrar a Dios que nos habla y nos ayuda a superarnos, a ir caminando este camino que nos exige una respuesta adecuada conforme a la voluntad de Dios. Francisco así lo entendió y por eso dejó que sus hermanos aprendiesen también a vivir la fraternidad. Y es lo que nos pide hoy a nosotros este carisma que el Espíritu Santo ha regalado a la Iglesia. Usted que está allá en su casa mirándonos, debe aprender a preguntarse, ¿qué puedo hacer yo para vivir la fraternidad? ¿Qué puedo hacer yo para reconocerme hermano de todos y también de la creación? Porque cuando adquirimos esa conciencia de que somos hermanos, vamos a ir creciendo y vamos a ir haciendo las cosas de la mejor manera posible. Exactamente, ya como lo mencionaba Alexis, da como varios elementos en torno a esta figura de la experiencia de Dios de Francisco. Pero entonces vamos a irnos a una pequeña pausa y ya volvemos con eso que se llama Franciscaneando. Paz y bien, Franciscaneando. Trovador me llamaban Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís, mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Amadís, y descubriendo un camino distinto, sentí en mi alma un vacío total. Ya no quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi Rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor, ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le envuelve en amor.
ser como un niño que juega o se duerme, mientras su padre le envuelve en amor. Bueno, mis queridos hermanos, estamos de vuelta franciscaneando en torno a la figura de Francisco de Asís. Ser como un niño que juega y se duerme, mientras su padre lo envuelve en amor, ¿no? Ese canto franciscano que se ha convertido prácticamente en un himno para nosotros los franciscanos en torno a la figura de San Francisco. Pero esto no siempre fue como el pensamiento de Francisco, como dejarse tomar por Dios como por entero, sino que ya como lo mencionaba Fray Alexis hace un momento, San Francisco quiso también en parte o gran parte de su vida iniciar su propio proyecto. Ya sabemos que Francisco nace en una familia cristiana, una madre bastante devota y pía. Su madre se llamaba Pica. Madonna Pica. Pica de Bernardone. Entonces, vemos que San Francisco, hay como, en torno a la figura del nacimiento de Francisco, no hay como una época como definida, pero más o menos los estudiosos del franciscanismo, el padre Jorge, el padre Antonio, nos enseñaron franciscanismo en estas dos primeras etapas de formación nuestra, nos hacían hincapié en que Francisco podría haber nacido entre finales del 1181 y comienzos de 1182. Tiene como una gran datación o una fecha exacta de su nacimiento. Se sabe, sí, con seguridad que nació en la ciudad de Florencia, ahí también en Italia. Él, no toda su vida quiso como llevar esa vida de penitente, sino que tiene un encuentro con el Señor. Pero antes de eso, tenía un gran deseo, y su familia también, que era pues convertirse en militar. Y va a la guerra entre Asís y Perusa, y el pobre cae prisionero. Y es fruto de esta experiencia en la prisión en que Francisco logra pensarse y reflexionar cuál debería ser como precisamente el desenlace de su vida, hacia dónde quería dirigir un poco esa vida de joven en Asís, ya quizás dándole un cambio diferente, una ruta un poco diversa. Entonces, sabemos que en esta etapa de cautiverio, que más o menos termina en el 1203, el Francisco que vuelve es un Francisco totalmente diferente a aquel Francisco que fue determinado a la guerra. Ha tenido una experiencia podemos decir, de introspección que lo permite seguir buscando, que lo invita a seguir buscando sus horizontes. Y junto con esta también etapa de liberación, viene también una pequeña etapa de enfermedad tras ser liberado, ¿no? Pronto en el abandono que viven también los prisioneros de guerra, tocó un poco a Francisco y lo orienta a buscar un nuevo objetivo, un nuevo camino, un nuevo sentir, que en un primer momento no fue fraterno, sino que fue como personal. Francisco seguía buscando, seguía mirando cuál iba a ser esa orientación de su vida, pero para él aún no tenía hermanos, no tenía como esos primeros seguidores. ¿Qué podemos decir entonces, Chalita, de este proceso de conformación o de experiencia de Dios de Francisco? Bueno, en efecto, Francisco fue un hijo de su época, ¿sí? En el tiempo en que Francisco nació en Asís, se empezaba a dar ese gran florecimiento del comercio de las telas, del comercio en la ruta de la seda de Oriente hacia Europa, y su papá pues era un comerciante de telas, era un burgués, y en ese momento la nobleza era lo que primordialmente deseaban los jóvenes. Y Francisco de Asís pues tenía que crecer en un ambiente muy particular, en un ambiente de mucho auge económico, en una familia con bastante dinero, en una familia con deseos de seguir avanzando y escalando en esa jerarquía de la sociedad de su época. Por eso era muy particular que su deseo principal era ser un noble caballero
que a través de las grandes gestas militares lograra alcanzar la nobleza. Y no podemos nosotros apartar los ojos de esa experiencia de Francisco, porque allí le habló el Señor. Y de esa manera, mientras él estaba en la búsqueda de una nobleza, en la búsqueda de tener dinero, en la búsqueda de poseer grandes castillos, de tener militares a sus órdenes, de poseer una cuadrilla militar que le diera ese honor de ser un gran caballero, Francisco se encuentra con el Señor. Y hay un momento muy importante en esa etapa de la vida de Francisco. La pregunta definitiva que en sueños el Señor le transmite a nuestro Padre San Francisco es, bueno, ¿usted a quién quiere servir? ¿Al Señor o al siervo, no? Al Señor, que es el dueño de todo cuanto ha sido creado, al Señor que le produce una nobleza y le produce una gloria mucho mayor a la que los seres humanos le puede dar, o por el contrario, que quiere dedicarse a las cosas mundanas, a las cosas de los siervos, como principalmente las guerras, las peleas. Es allí en donde se empieza a dar un choque interno que lo lleva a Francisco a preguntarse, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga? ¿Cuál es la voluntad que Él me está inspirando? Porque por un lado tenía todo cuanto ha recibido de su familia y por otro lado tenía el llamado por el Señor. Y es un momento complicado. Es un momento en el cual él tiene que preguntarse, y como Samuel le preguntaba al Señor, no, aquí estoy, tu siervo escucha, enséñame qué debo hacer para seguir tu camino. Exacto, podemos decir que la conversión de Francisco de Asís también fue fruto de varias etapas de reflexión. Ya Alexis lo mencionaba, hay un momento determinante que llamamos nosotros el sueño de Spoleto, que es más o menos hacia el año de 1205. Este sueño de Francisco, ¿a quién quiere seguir? ¿Al Señor o al siervo? Que lo hace apartar o dejar su vida juglar. Esa es la palabra que estaba buscando hace un momento. Francisco era un juglar de su tiempo. Le gustaba vivir en cantilena con sus amigos, ¿no? Llevar incluso serenatas, nos comentan también algunos biógrafos. Pero fruto a este sueño que para él fue tan representativo, y viniendo de ese momento de ser prisionero, de padecer la enfermedad, como que toma una decisión de buscar, de seguir buscando algo que aún no estaba como tan claro para él. Porque no era como tan claro como que, bueno, el Señor me habló, yo voy a vivir de esta manera. No, en un primer momento de su conversión, él comenzó a dejar de pronto su familia, sus amigos, sus pasiones y sus aficiones para acercarse a los pobres, a los necesitados, a los leprosos y poder servirles en forma de seguir ese mensaje que el Señor le había transmitido en sueños, ¿no? Podemos decir que ese es como un primer momento en la etapa de la conversión de Francisco, una conversión inicial, de como que se atreve a salir de su mundo antes de salir del siglo, que será un poco más adelante, como ya lo determinante de su proceso de conversión. Pero entonces en esa misma línea que Francisco sigue organizando de pronto su vida a la luz de ese sueño del Señor, también empieza a reparar algunas iglesias, ¿no? Francisco también tiene un mensaje del Señor que lo invita a reparar su casa. Y él, dicen los estudiosos, quizás malentiende ese mensaje y empieza a restaurar algunas ermitas derruidas, quizás también por esta guerra que había atravesado su ciudad, la ciudad donde él mismo vivía, donde se había asentado su familia, en donde tenía la acción comercial su padre, que era también un vendedor de telas, que era como un negocio bastante interesante o bastante amplio en esta época. De Francisco, como ya lo mencionaba Alexis, hijo de su tiempo, tiene una experiencia de Dios que lo lleva a tener un proceso de conversión inicial, que quizás no fue fácil para él ni para su familia. Sabes que siempre los cambios son un poco difíciles. Entonces, Celita, vamos a hablar ya más actual. ¿Cómo tomaron en tu casa cuando dijiste, quiero ser fraile? Bueno, eso, digamos que en la actualidad, cuando uno nace en el seno de una familia católica,
pues es de cierta manera fácil. O sea, hay un apoyo por parte de tus padres, hay un deseo de tu familia de que quieras llevar a cabo un proyecto de vida, ¿sí? Lo importante es realmente uno entregar su corazón, su vida, a saber que está llamado por Dios y quiere servirle a Dios. Es lo que San Francisco de Asís buscó. Él buscó de muchas maneras a Dios. En ese encuentro que señalabas, Jorge, de la capilla de San Damián, cuando el Señor lo invita a reparar la casa, él comprende que Dios no solo le habla de reparar la casa como la capilla, como el lugar de encuentro con Dios, sino también su propia vida, y lo invita a que siga en esa búsqueda constante de Dios. Lo encuentra a través de los leprosos, a través de los pobres, a través de la predicación del Evangelio con su propio ejemplo de vida. Así lo debemos hacer nosotros como jóvenes. Cuando queremos encontrar al Señor, debemos buscarlo de todas las maneras posibles. No aspiremos solo que es que Dios está única y exclusivamente allí cuando yo voy a la Eucaristía. No, ese es el lugar por excelencia, pero también tengo que llevarlo a todos los rincones de mi vida, a la universidad donde estoy estudiando, al colegio, o llevarlo al hogar, o llevarlo al lugar de trabajo. Allá tengo que llevar a Dios, porque es que Dios tiene que permear cuanta parte tenga en mi existencia, debe permearlo todo Dios. Así lo comprendió Francisco. No solo reparar la iglesia, sino reparar toda su existencia para que podamos responder a Dios. Y de cierta manera, cuando estamos en esta búsqueda de quererle servir a Dios, debemos aprender que Dios me llama a mí y Dios me quiere para su camino única y exclusivamente para servir, para amarlo y para poderlo anunciarlo en todos los momentos de la existencia. Claro, creo que eso es la promoción más interesante de cuando se asume este estilo de vida, ¿no? Primero reconocerse llamado, ¿no? No es que me surgió a mí las ganas de ser franciscano porque yo quise, sino porque se experimenta de una u otra manera un llamado del Señor, como a Francisco, a reparar la iglesia. Yo creo que yo no la tuve tan fácil. Mi familia, aunque sí es creyente, era un poco más de dura cerviz, como dice la Escritura. Realmente no me la pusieron como tan fácil, pero al final como que Dios hace su obra. Ahí como poquito a poquito se va constituyendo esta experiencia. Pero así como vamos construyendo esta experiencia, entonces vamos a una pequeña pausa para tomarnos algo, refrescarnos un momento y ya volvemos con más de Franciscaneando. Paz y bien, Franciscaneando. Hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio lleve yo tu amor, donde haya injuria tu perdón, Señor, donde haya duda fe en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar. Hazme un instrumento de tu paz. Bueno, mis queridos amigos, seguimos conectados y franciscaneando en torno a la figura de Francisco de Asís, ese hombre que se ganó el corazón del mundo. Entonces, estábamos hablando un poco acerca de la experiencia en nuestra familia de cuando les dijimos que queríamos ser franciscanos. Y es como divergente, ¿no? No siempre pasa como lo que esperamos, que todas las familias como que se alegren, sino que hay una que como que les da un poco fuerte de pronto esta experiencia. Entonces vamos a preguntarle a Paolo por acá. Si Francesco le dice como que, no sé, quiero ser fraile. No, qué dicha. A mí es donde me llega a decir él que quiere ser fraile, que quiere también entregar su vida al Señor, pues realmente
para nosotros como familia, como hogar católico creyente, con San Francisco como nuestro santo también, que por él fue que le pusimos a nuestro hijo Francesco, sería una dicha realmente, sería una alegría increíble. Y obviamente lo apoyaríamos desde la oración hasta con lo que él necesite, pero pues bueno, ojalá que el Señor lo tenga a él para ese llamado y con mucha alegría lo asumiríamos. Sí, no, me tiene como sueño, ya ahí como está construyendo un poquito, me estaba comentando. Entonces es interesante ver todo esto, ¿no? Cómo el Señor sigue haciendo como la obra en los corazones de tantos jóvenes que siguen tocando las puertas de esta experiencia vocacional. Entonces que este sea el momento para invitar a todos los jóvenes que sienten en su corazón esta inquietud, pero no saben cómo encauzarla, a comunicarse con nosotros por medio de la página en Facebook Provincia Franciscana de la Santa Fe de Colombia. Estamos en Instagram como Franciscanos Col y también como vocacionfranciscana.ofm para escucharlos y acompañarlos también en este proceso vocacional, en este proceso de búsqueda constante que el Señor precisamente nos permite para construir fraternidad, para construir experiencia de vida, para seguir construyendo esta herencia que nuestro Padre Francisco nos ha legado en estos más de 800 años de historia. Porque eso les cuento, ¿no? La experiencia de Francisco no terminó en la conversión inicial, sino que precisamente después de esa conversión inicial fue madurando. Decimos que Francisco ya se encontró con el Señor, con el crucifijo, que lo invitó a reparar la iglesia. Pero no es sino hasta el año más o menos 1208 que nos escribe también la cronología, en donde se encuentra con el Evangelio. Estando en una misa en la capilla de la Porciúncula, escucha también ese pasaje del envío de los discípulos a misionar. Y es este Evangelio el que determinantemente lo induce a comenzar una vida de misión desde la perspectiva cristiana. Y sale entonces en una primera misión y se le unen los 3 primeros hermanos. Otros loquitos que querían también vivir esa experiencia de Francisco, que servía al necesitado. Que al principio no era como una misión así grande, sino que Francisco seguía ayudando a los pobres, reparando iglesias, acompañando a los leprosos en este proceso de acompañamiento. Incluso mucha gente de su época pensaba que estos 4 primeros hermanos eran unos locos. Exponerse a contraer la lepra, una enfermedad que para la época era considerada como una de las peores enfermedades. Incluso en estos momentos no hay cura para la enfermedad de la lepra. Es como una forma como de controlarlo, pero aún no hay como métodos para eliminarla. Entonces imagínate para la época cuál sería la connotación que tenía esta enfermedad. O que una persona que había nacido en un hogar acomodado, que tenía como sus ventajas, no pasaban como mucho trabajo, dejarlo todo para ser pobre, para vivir ese camino de pobreza. Quizás esa es una opción que a Francisco le costó un poco, porque estaba acostumbrado a otra cosa. Pero empieza a salir del siglo. Y va a ser esa expresión bastante importante para Francisco a lo largo de su conversión. El cómo salir del siglo, cómo salir de a todo aquello que para él sabía y olía a mundanidad. Y qué difícil es en todos estos procesos vocacionales dar este salto. No es como tan fácil de pronto salir de las seguridades que nos otorga nuestra familia, nuestros proyectos que ya iniciamos, para embarcarnos en un nuevo proyecto. Y todo este proceso de consolidación de una surgente fraternidad no estaba en los planes de Francisco. Quizás para él no fue fácil comenzar a pensar que esa experiencia que él pensó para él mismo fuera a inspirar a otros hermanos o a otras personas a venir a él, para también vivir esa experiencia como de manera conjunta.
¿Qué podemos decir de esta primera conceptualización de fraternidad? Principalmente, pues, Francisco de Asís, al comienzo de su vida, él quería, pues, vivir de una manera muy personal el llamado que estaba sintiendo. Y cuando vio que los hermanos estaban empezando a llegar, pues tenía que proponerles a ellos que la manera de vida que él estaba llevando a cabo se entendía única y exclusivamente en la lógica del llamado evangélico. Por eso en la regla lo hace escribir de esta manera, ¿no? La forma y vida de los hermanos menores es vivir el Santo Evangelio en obediencia, pobreza y en castidad. De cierta manera les enseña a los hermanos, ustedes quieren venir a vivir esto que yo estoy llevando a cabo a través de la inspiración de ese Espíritu Santo, pues deben comprender que es que yo no lo estoy haciendo porque sí, sino que lo estoy haciendo es porque Dios me lo está inspirando. Y por eso les remite al Evangelio, el Evangelio como hoja de ruta, el Evangelio como una brújula para saber responder a las vicisitudes de la vida, a los problemas, a las dificultades. Cuando estos hermanos llegan, él lo único que hace es remitirlos a que con la inspiración del Santo Evangelio se comprometan. Y por eso entendió el envío de que vayan por el mundo, anuncien el Evangelio, no lleven alforja, no lleven dinero, no lleven túnica de repuesto, sino por el contrario vayan por el mundo teniendo la certeza de que la divina providencia es la que los mueve, es la que los inspira, es la que los fortalece en el camino de salvación. Y por eso las contradicciones que se empiezan a ejercer en la época, en el mundo en el cual él está viviendo, en donde no era comprensible que una persona que lo tenía todo, porque era de una familia burguesa, tenía dinero, tenía capacidades para estudiar, para ser noble, para ser un gran caballero, como un joven en esa época puede dejarlo todo y dedicarse al servicio de los más pobres y necesitados. Allí empiezan esas lógicas del mundo a chocar, pero es donde Francisco aún más le pide a los hermanos, manténgase en la gracia de vivir el Santo Evangelio. Por eso cuando le preguntan acerca de las dificultades, de las posibilidades del mundo, Francisco les dice, me encanta como la respuesta que le dio al otro gran fraile San Antonio de Padua, le dice, me encanta que estudien, me encanta que se preparen, pero no apaguen el espíritu de oración y devoción, no apaguen el deseo de vivir siempre el Evangelio, manténganse firme en el llamado que Dios les ha hecho a vivir el Evangelio. No son mis palabras, no son la forma como yo estoy pensando, le dice Francisco, sino en la manera como el Evangelio nos pide a nosotros vivir. Por eso una de las grandes categorías que se le da a Francisco es que fue un santo que inspiró a la Iglesia para retornar al Evangelio, para estar fundamentados en el Evangelio como norma de vida, como regla y como manera de ser en todas las épocas del mundo. Bueno, y siguiendo esa misma línea, Francisco surge o aparece como inspirador de una experiencia de Dios que atrae a otros, ya dijimos que atrajo primero a 3 hermanos, luego en sus misiones se fueron como añadiendo otros hermanos y cuando eran 11 hermanos, entonces la cosa como que tenía que tomar cierto orden, porque ya era un grupo que estaba siendo reconocido. Y sobre la época de Francisco habían como bastantes movimientos pauperísticos, pero de una tendencia heterodoxa de pronto, para no decir que eran como herejes, como de tajo. Tenían como otra tendencia, quizás muy críticos a la situación de la iglesia medieval. Y es Francisco entonces inmerso en estos momentos en donde quiere, o por inspiración también quizás de algunos hermanos, logra establecer cuál debe ser la forma de vida que ellos mismos, esta pequeña fraternidad surgente o naciente, debía vivir. Porque ya, bueno, se iba creciendo y cada hermano iba como aportando algo a la fraternidad, pero para que no se perdiera el ideal primero, debía haber algo ya establecido, una regla, una norma de vida. Y hacia el año 1209, Francisco y sus primeros 11 hermanos, que se congregan también en la Porciúncula, escriben una pequeña regla, una pequeña forma de vida. Pronto
bastante general en lo que concierne a la figura y vivencia de Francisco de Asís, retomando varios elementos de esta experiencia de Dios y de esta experiencia de misión que querían tener estos primeros hermanos de la mano de Francisco. Y es el Papa Inocencio III quien se las aprueba de manera verbal, les da como cierta aprobación canónica para que esa pequeña fraternidad no se confundiera con uno de estos grupos heterodoxos que existía en la época. Podemos decir, como con otros autores, o leer varios autores que mencionan que la institucionalización del carisma franciscano por medio de la regla obedece precisamente al peligro que corría esta primera fraternidad en ser confundida con un grupo heterodoxo, con un grupo herético. Otros dicen que es un proceso también de consolidación de la misma experiencia, que para que no se tergiversara, se hace escribir en pocas letras. Entonces hay como varias versiones de esta fecundidad, de esta primera regla, que va a consolidarse como un primer acercamiento a la figura de la fraternidad franciscana. Pero con esta idea de fraternidad franciscana, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con esto que se llama franciscaneando. Paz y bien, franciscaneando. La regla franciscana, entonces, mis queridos hermanos y amigos, se convierte, como ya decíamos hace un momentico, en una forma de establecer cierto orden a esta primera fraternidad que se venía gestando. Pero eso no quedó ahí, como en la elaboración de una regla primaria, sino que después este documento, que en principio quizás fue un poco abstracto, se tenía que concretizar un poco más. Siguieron llegando los hermanos a esta experiencia de Francisco y le tocó a Francisco con sus hermanos, quizás con los más cercanos, establecer ya un documento formal para la aprobación eclesial. Y todo este proceso también lleva como de todos estos procesos de ensayo y error. Elaboraron un primer documento que era bastante largo, que llamamos nosotros la regla no bulada, o sea, es decir, la regla que se escribió pero no fue aprobada por bula, y otra regla que llamamos bulada, porque tiene la aprobación por bula papal del Papa Honorio, que recoge sintéticamente también esta experiencia de Francisco. Francisco, entonces, después de una experiencia de Dios, puede crear de la mano de Dios una experiencia de fraternidad y consolidarla dentro de la iglesia, no dejarla así como suelta, sino que la inserta también dentro de los márgenes de la iglesia. Vivir el evangelio a los pies de la iglesia. Y más ahora que estamos construyendo, o que está de moda, una palabra que es supremamente importante para el Papa Francisco: sinodalidad. Algunos franciscanistas comentan ahora en varios artículos que Francisco de Asís fue un adelantado a su tiempo, porque pensó una iglesia sinodal desde el medioevo. ¿Qué podemos decir en torno a eso, Alexis? Pues principalmente que la fraternidad es un lugar en donde primero todos tienen la capacidad de hablar, todos tienen que tener la posibilidad de escucharse. Y el hecho de la sinodalidad es también preguntarnos, bueno, ¿cómo estamos en todos los rincones de la iglesia? Porque la iglesia no es solo la jerarquía, como aquellos que pueden guiar y acompañar, sino también es el que está en la familia y que quiere vivir de forma recta esa vivencia del Evangelio, vivir la gracia sacramental, y el que está de pronto en un país que lo llaman de primer mundo, o el que está en un país en vía de desarrollo, o el que está en un lugar de misión en donde apenas están conociendo del Evangelio. Cada uno de ellos tiene algo que decirnos. Y Francisco de Asís enseña eso con su experiencia de vida. Francisco no enseña a que quizás el hermano se sienta excluido
o quizá que el hermano sienta que su voz no va a ser escuchada y no va a ser respetada y no va a ser valioso, sino que ayuda a que todos tenemos un espacio maravilloso dentro del camino de la vida, dentro del camino de la salvación. Cada uno tenemos un espacio y cada uno de nosotros desde nuestra propia experiencia de vida tiene la posibilidad de decirle algo a la iglesia, de decirle algo a la fraternidad, de decirle algo a la experiencia de vida parroquial, a la experiencia de vida en la catequesis, de la formación de los futuros ciudadanos. Cada uno tiene algo que decir, algo que aportar. Y por eso la fraternidad lo que hace es hacernos partícipes, que cada uno de nosotros se sienta partícipe. Y yo creo que ese es el principal punto que le está hablando hoy y que el carisma nuestro, el carisma franciscano, tiene que decirle a la iglesia con respecto a este camino sinodal. Bueno, y podríamos decir y seguir mencionando muchas cosas acerca de Francisco de Asís. Hemos tematizado, de pronto invitar a nuestro hermano Alexis a franciscanear nuevamente con nosotros para hablar de todos esos temas franciscanos que de una u otra manera nos hacen hoy estar de fiesta en esta semana en donde celebramos también a Francisco de Asís. Pero como ya lo mencionamos hacia el inicio, Fray Alexis cuando se presentó dijo: soy un fraile joven, y es un fraile joven que tiene muchas capacidades. Él actualmente desempeña un servicio bastante importante dentro de una de nuestras obras en la provincia, pero vamos a dejar que él mismo nos explique a qué se dedica él en su día a día. Bueno, en este momento, pues como les comentaba, soy un fraile joven, soy neopresbítero, llevo ya 10 meses de ordenado sacerdote y estoy en la Universidad de San Buenaventura, aquí en Bogotá, en la 170, prestando un servicio que se llama la Vicerrectoría para la Evangelización de las Culturas. Y de cierta manera es brindarle a los jóvenes una formación humanística que enseñe dos características muy propias del camino franciscano. Primero, el valor de la persona y segundo, el sentido de la humanidad que debemos tener frente a la creación, frente a las relaciones humanas. Y entonces a partir de allí le brindamos a los jóvenes una evangelización desde el camino académico, pero un conocer que esto que llamamos iglesia, que esta experiencia de vida y de fe es realmente toda una estructura sólida que se desprende de la gracia del Evangelio y que ayuda a permear la profesión. Que alguien quiere ser un ingeniero, hombre, sí, sea un ingeniero, pero dése cuenta que usted está llamado a ser una persona, en todo el sentido de la palabra, a ser ético, a ser responsable con su trabajo, con su profesión. Y entonces, de cierta manera, como universidad, queremos enseñarle eso a los jóvenes, a los futuros profesionales. Si quiere ser un abogado, sea un abogado, pero sea el mejor, sea éticamente responsable, sea humanamente comprometido con los valores. Y de eso me encargo yo. Es una vicerrectoría para la evangelización de las culturas. Es como ayudar a que cada profesión, que la psicología, que la filosofía, que las ingenierías, las ciencias exactas, todo lo que desde allí se brinda, cada profesional que salga de nuestra universidad le responda al mundo no solo desde lo académico, sino también desde lo humano y desde los valores. Es un servicio exigente, es muy importante y lo estamos llevando a cabo con la ayuda de Dios y con la inspiración de nuestro Padre San Francisco. Bueno, y si yo quisiera estudiar en la Universidad de San Buenaventura, ¿qué tengo que hacer? Tiene que acercarse allá a la sede en la 170, conocer toda la propuesta académica y escoger lo que Dios le inspire a usted para su futuro, la profesión que desea. Hay ingenierías, hay carreras exactas, hay ciencias económicas, hay psicología, licenciaturas, estudios de posgrado, estudios de maestría, estudios de doctorado. Se pueden acercar y pueden tener la certeza de que van a recibir, como dice la universidad, ¿no?, una formación en calidad humana y profesional, que es lo que realmente necesitamos, ¿cierto? Nosotros como católicos debemos comprender que es que la evangelización no solo se hace en la parroquia, también se tiene que hacer en la formación de los jóvenes, en el colegio, en la primaria, en el bachillerato y también de aquellos jóvenes que se quieren formar. ¿Cuánto nos hace bien a nosotros profesionales buenos, que persigan valores, que sean éticos? ¿Cuánto nos sirve a nosotros que cuando vayamos al médico o cuando necesitemos la atención de un abogado o de un psicólogo, nos atiendan a partir de los valores y de la ética, que es muy importante?
Vale, entonces estamos ubicados en la calle 170 con octava H. También puedes buscar la página de la universidad, Universidad de San Buenaventura, Colombia, una sede, 3 seccionales, también para conocer un poco acerca de esta obra educativa franciscana. Y entonces, muchas gracias por franciscanear con nosotros y por tolerarnos siempre a estos loquitos de café que seguimos esta experiencia franciscana. Muchas bendiciones, nos vemos entonces. Paz y bien, Dios los bendiga. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Somos la iglesia, la iglesia. Paz y bien, franciscaneando.